Yo, disculpa, una pregunta del ejemplo anterior. Si la suma de las probabilidades excede a uno, ¿no sería restarle uno y ya ahí me dice la probabilidad que ocurran las dos? No sé si te explica lo que yo estoy diciendo. Porque la suma de las dos me da uno si no se coincidieran. Pero al coincidir, es como que lo que exceda a uno ya es el intervalo que están. No sé cómo explicarlo bien. O sea, que la probabilidad exceda a 1 implicaría, a ver, yo puedo cometer este error del doble conteo y que la probabilidad no exceda a 1. Hagamos un ejemplo, ¿no? Imagínate que el evento A es sacar un número menor o igual a 2, el evento B es sacar un 2 o un 3, por ejemplo, ¿no? Entonces la probabilidad de A es sacar un 1 o un 2. ¿Cuántos casos exitosos hay? Puedo sacar un 1 o puedo sacar un 2, ¿no? Porque esto es menor o igual. Entonces hay dos casos exitosos de esos 6. Y la probabilidad de B es un 2 o un 3. Entonces, eso de ahí vendría a ser de vuelta 2 sextos. Si yo me equivoco, fíjate que no son disjuntos, porque el 2 está en los dos casos. Si yo me equivoco y planteo a esta unión directamente y hago la suma, esto no me excedió aún. Y ni me enteré. Y entregué este resultado y fue. Se tuvo un error y no me di cuenta. Ahora, fíjate por qué esto es distinto. Porque yo acá, la macana que hice fue contar dos veces al 2. Si yo me fijo, ¿no? La probabilidad, ¿qué es la unión? O sea, hagámoslo acá abstracto. ¿Qué es la unión de estos dos conjuntos? Bueno, son el número 1, que está en A, el número 2, que está en A, también está en B, pero con tal de que esté en 1 ya me alcanza. Y después el 3, que también está en B. Entonces, con esta lógica de los exitosos sobre los posibles, la probabilidad real es 3 sextos. Yo tengo que restar una vez la parte que la conté sin querer dos veces, ¿no? Porque yo acá lo que hice fue, bueno, a ver, esta probabilidad de acá es 2 sextos, esta probabilidad de acá es 2 sextos. Ahora, la aposta es que tengo un sexto acá afuera, un sexto acá afuera, y un sexto del medio lo conté dos veces. Entonces, por eso tengo que restar una vez eso. Para el caso de recién, la probabilidad de A en conjunto con B vendría a ser la probabilidad de A más la de B menos la de la intersección. La probabilidad de A es 2 sextos, la hicimos acá hace un rato. La de B es 2 sextos, que la hicimos acá hace un rato. Y la intersección, ¿cuál es? Bueno, ¿cuántos casos? La intersección es solamente el 2, ¿no? O sea, sí o sí es el único caso que está en los dos. Entonces vendría a ser un sexto. Y ahí nos da hermoso el número de nivel. ¿Quedó claro más o menos ahí, Agus? Sí, sí, muchas gracias. Buenísimo. No, vamos por la pregunta. ¿Seguimos? ¿Les parece bien? Dale, dale. Bien, buenísimo. Eh, entonces, la probabilidad conjunta es la probabilidad, o sea, recién dijimos la probabilidad de la unión, ¿no? La probabilidad conjunta es la probabilidad de la intersección. Que esto, de hecho, lo podemos reescribir con esta intersección grande. Que se acuerdan que hace un par de clases dijimos, bueno, la sumatoria de algo es, bueno, agarrá eso y andámelo sumando, ¿no? Haceme A1 más A2 más A3 y así. La productoria es eso que tenés ahí, andalo multiplicando. A1, A2, A3. Y esto no sé cómo se llama, la intersectoria. Vamos a inventar un nombre, no sé cómo se llama, pero la intersección grande, bueno, entonces es como la misma lógica. Agarralo y anda haciéndole la intersección. O sea, si alguien se sorprendió con esa anotación, simplemente ese te lo contiene. La probabilidad conjunta de que me sucedan uno, dos, tres, varios eventos es la probabilidad de la intersección de todos. ¿Ok? La probabilidad conjunta es que me tiene que suceder todo en simultáneo. Fíjense que es bastante restrictivo porque yo tengo un caso que me aparece en un caso, yo tengo un caso que está dentro, un elemento, mejor dicho, hablamos con propiedad. Un elemento que está dentro de este conjunto, adentro de este, pero no está dentro de este, vuela para afuera. No estás en uno, ya está.
Necesito que estés en absolutamente todos. ¿Ok? Avanzo. Creo que, de hecho, estamos bien acá. La probabilidad marginal, por su parte, es la probabilidad de un evento a nivel individual. Yo acá les dejo un ejemplo para que entendamos que cuando hablo de un evento individual, depende de lo que yo defino como un evento individual. No es que necesariamente es un evento simple. ¿Ok? Entonces, bueno, esta parte de frecuencia absoluta y relativa, medio que ya la sabemos de estadística descriptiva. Yo antes daba esto antes y después daba estadística descriptiva. Pero ustedes ya saben, la frecuencia absoluta es la cantidad de casos de este evento simple. La frecuencia relativa es en relación al total. ¿Sí? Esto de acá es una, que quizás redundante para algunas personas, pero yo la verdad que no le veo nada de malo a reforzarlo. Recuerden cómo funciona el símbolo de porcentaje. ¿Ok? 1% es igual a 0,01, 10% es igual a 0,1, 100% es igual a 1. Esto de acá es como algo que nunca sé bien en qué parte de la materia recordarlo, pero si no me lo anoto en una slide, después me olvido de recordarlo. O sea, el porcentaje es como decir esto que tengo acá, dividirlo por 100. Entonces, por eso pasamos a estos números. Pero tengan en cuenta entonces que si alguien les dice probabilidad de 0,1, es lo mismo que les digan probabilidad del 10%. ¿Sí? Entonces, bueno, acá esto es algo que me ensayaba yo como de estadística descriptiva. Lo vamos a dejar de lado para de vuelta poder seguir manteniendo lo más aisladas posibles estas dos cosas. Entonces, avanzando sobre esta idea, ¿no? Los axiomas, los teoremas, y siguiendo con cosas así un poco más complejas, eh, algunas cositas ya las dijimos, ¿no? Primero, si el evento que yo defino es el espacio muestral, o sea, todo, por ejemplo, en el evento que me interesa a mí en el lado, sacar un número cualquiera del 1 al 6, bueno, la probabilidad dijimos que era 1. Después, el complemento, que hace un rato, si quieren, acá lo ponemos con la anotación que dijimos hace un rato. Con la barrita, muchas veces se usa para decir no lo que estoy poniendo en el techo, ¿no? Entonces es como decir, la probabilidad de que no suceda el evento. Pero, si quieren, no sé cómo decirlo, pucha. Mantengámonos con esta anotación si quieren para no enroscarse, está bien, a decisión de ustedes. La probabilidad del complemento es igual a 1 menos la probabilidad de ese evento. Y el camino lo puedo hacer a la inversa, ¿no? Porque puedo hacer el despeje. Entonces yo te decía que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad del evento. Bueno, puedo pasar este sumando para allá y este restando para acá. Entonces también la probabilidad de cualquier evento es 1 menos la probabilidad de su complemento. Es la misma intuición. Si hay dos eventos que son incompatibles, son, o sea, disjuntos, que no es probable caer en los dos al mismo tiempo, la intersección es nula. Esto ya lo dijimos. La unión es la unión directa, ¿no? O sea, entonces yo puedo sumar las probabilidades sin preocuparme por hacer un doble conteo. Porque si yo hago el doble conteo ahí, hago macana. Cuando estos son compatibles, o sea, no son disjuntos, yo puedo caer en dos en simultáneo, entonces ahí la intersección no es vacía. Y entonces me tengo que cuidar de esto, del doble conteo. Entonces, tengo que restar una vez la probabilidad de la intersección. ¿Son dos fórmulas distintas? No, para nada. ¿Por qué? Porque si uno se fija, esto de acá es un caso particular de este de acá, donde la probabilidad de la intersección, si la intersección es un conjunto vacío, ¿qué probabilidad tiene? 0. Esto acá tiene que ser igual a 0, claro. Entonces, cuando son incompatibles, yo ni siquiera necesito escribirlo, porque si yo digo menos 0, es lo mismo que no diga nada, como multiplicar por 1. ¿Para qué voy a escribir eso? Entonces, en definitiva, sí está todo bien con esta fórmula y con esta, pero en definitiva, no, o sea, no perdamos de vista que esto de acá es un caso particular de esto de acá. Esto de acá me sirve para cualquier par de eventos, ya sean, o sea, disjuntos o no, pero si después da la casualidad que son disjuntos, bueno, lo puedo simplificar un poco más, lo puedo hacer más sencillo. ¿Está bien? Entonces, ¿Puede volver al anterior, por favor? Un segundo.
¿Ya estamos ahí? Sí, ahí está. Bien, buenísimo. Eh, bueno, esto de acá es más o menos lo que acabo de decir. Bueno, yo creo que hemos dado muchos ejemplos compatibles y no compatibles, ¿no? Con esto de juntar los impares con los pares y que eso no era compatible porque no podía ser par e impar al mismo tiempo. Eh, y la parte de compatibles también, ¿no? Que yo decía, bueno, sacar algún número menor que 3, un número mayor que 1, como que son compatibles porque hay números que están en ambos en simultáneo. Entonces, en ese punto está eso. Siempre, y esto de acá es una definición que yo nunca termino de entender si nos aporta a la materia, porque siempre vamos a estar hablando en términos inclusivos. Pero hagamos una diferencia cuando se habla de la unión en términos inclusivos o exclusivos, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi espacio muestral, voy a empezar con el diagrama y después nos fijamos a nivel un poco más hablado. Pero cuando hablo en términos inclusivos, lo que me interesa es todo esto. ¿Ok? Un evento, el otro o ambos. Cuando vamos a poner inc acá y este vamos a poner ex. Cuando hablo en términos exclusivos, lo que me interesa es estar en uno, estar en el otro, pero no en ambos. ¿Ok? La parte donde cumplo ambos, la dejo, no la cuento. Entonces, en estos casos, si yo hago mi dibujito clásico, ¿no? ¿Qué pasaba? Si yo quiero calcular la probabilidad inclusiva, que vendría a ser esta de acá, decíamos, cuento una vez todos estos, cuento una vez todos estos, y después resto una vez estos del medio. Porque estos de acá los había contado dos veces, yo los quería contar una sola, así que bajo el otro dedo mejor, resto uno y ahí lo conté una sola vez, que es justamente el objetivo. Ahora, si yo estoy en el caso exclusivo, que es cuando los quiero contar 0 veces, ¿cómo es la historia acá? Conté una vez todo esto, pero esto de acá lo conté dos veces, entonces no lo tengo que restar una vez, lo tengo que restar dos veces para que me queden 0 veces contado. Entonces tengo que restar dos veces la parte de la intersección. Y eso es este 2 que está metido acá. Profe, ¿No me podría repetir eso? Sí, o sea, cuando hablamos de la unión inclusiva, lo que estoy diciendo es, mira, estoy en uno, en el otro o en ambos. Y en el caso exclusivo, estoy en el uno, estoy en el otro, pero no, jamás, nunca en ambos. Entonces, cuando quiero hacer la probabilidad de la unión, para el caso inclusivo, que es el que ya aprendimos, el que hicimos hace un rato, fíjense que de hecho a nadie le hizo ruido que lo estuviera contando una vez porque es justamente lo intuitivo, ¿no? Lo que uno estaría esperando. Entonces restamos una vez la intersección. La habíamos contado dos veces, la resté una vez, me quedó una sola vez contada. Con el caso exclusivo, yo no quiero contarla una vez, lo quiero contar 0 veces. Si lo había contado dos veces, lo tengo que restar dos veces para que me quede 0 veces contado. Y en ese caso me va a quedar así. Cuento toda esta zona, pero el medio no lo conté ninguna vez. ¿Está bien? Salud. Creo que fue un saludo, creo que fue un saludo. ¿Está claro ahí? Sí, sí. Bueno, avanzamos. Están un poco cansados ya, ¿no? Y encima es lunes, así que imagínense. Eh, a ver, déjame ver, capaz que podemos cortar más o menos temprano porque es mucho contenido. Déjenme llegar hasta, aunque sea hasta el primer cuadrito. Bueno, creo que ni al cuadrito vamos a llegar. Vamos a cortar temprano, seguramente. Bueno, es un montón de conceptos, así que No, para, sí.
Creo que alguien dijo algo, ¿puede ser? Bueno, entonces vamos a intentar ir cerrando con un par de conceptos, así no nos volvemos tan locos. Vamos para arriba. Bueno, como que aparentemente el PDF está queriendo darles un descanso. Eh, pero yo no planeo negociar eso. En definitiva, vamos a ver ahora dos conceptitos y después sigamos cortando. Quiero que, o sea, que vayan estudiando la materia, ¿ok? La teoría es súper importante, necesito como que la vayan resumiéndose, resaltando, subrayando, con el método que a ustedes les sirva más, ok, denme para adelante con ese, pero porque son muchísimos conceptos, y después cuando uno se quiere dar cuenta, son tantos que es como imposible sostener tanto peso. Entonces, bueno, como que vayamos levantando de ahora, de a una carga a la vez, porque después cuando querramos levantar todo no vamos a agarrar nada. Entonces, intenten ya empezar a meterlo en la materia. La probabilidad conjunta, dijimos, era la probabilidad de que sucedan cosas en simultáneo, ¿no? Entonces, vamos a decir, mira, tengo este evento, yo lo que necesito es fijarme que sucedan ambos a la vez. Sí, de hecho, si son varios, necesito que me sucedan todos al mismo tiempo, ¿no? Acá vamos con solamente dos, de momento. Eventualmente veremos un teorema que nos permite extenderlo, pero ahora hasta acá. Entonces, habíamos hablado de esta noción de dependencia, ¿no? La noción de dependencia nos permite simplificar bastante este cálculo. Si los eventos son independientes, los vamos a señalar con este símbolo de acá, que no está del todo bien usado, pero es lo mejor que tenemos. Entonces, al menos a los fines de esta materia, esto de acá me va a representar independencia. ¿Ok? Entonces, A y B son independientes y eso lo puedo escribir de esta manera. ¿No? Si A es el resultado que saco yo en un dado y B es el resultado que sacas vos en un dado, ahora en tu casa, esas dos cosas son independientes. Entonces decimos que estos dos son, y este símbolo que parece una T al revés, independientes. ¿Y qué es lo grosso de eso? Que si son independientes, yo puedo calcular la probabilidad de la intersección como un producto. ¿Sí? La noción esencial es que cuando yo me pregunto por qué suceda uno u otro, hago sumas. Cuando yo me pregunto por la probabilidad que suceda uno y otro, hago producto. ¿Sí? Esto de acá es una noción, como regla memotécnica si quieren, para irlo incorporando. Con todos los cuidados que hay que tener, porque yo no es que sumo directamente, porque en un caso tenía que restar la intersección, y si me decían que era la exclusiva, lo tenía que restar dos veces. Nada, pero en definitiva, como que la intuición es esa, ¿no? En un caso voy a estar multiplicando, en el otro voy a estar... es más, de hecho, ya que estamos, ¿no? O sea, pensemos así, ¿cuál es la probabilidad de que yo... O sea, mi primer evento es el resultado de un primer dado que voy a tirar. El segundo es el resultado de otro dado. Y el tercero vendría a ser el resultado de otro dado. ¿Sí? O sea, lo podemos extender cuantas veces queramos. Pero en definitiva, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 1 y un 1? Entonces, la probabilidad de que E1 sea igual a 1 y que E2 sea igual a 1. Una entre 12 sería. Claro, una entre... perdón, no del todo, ¿no? Vendría a ser la probabilidad 36. de esta fórmula. Entre 36. Claro, yo necesitaría sacar un 1 en la primera, y dijimos que cuando me pregunto por la intersección es el producto. Y quiero sacar también un 1 en la segunda. Entonces esto me queda 1 sobre 36.
si quiero hacer la triple, tengo que sacar un 1 y un 1. En ese caso tendría sacar un 1 en la primera, un 1 en la segunda y un 1 en la tercera. Esto es 1 sobre 6 al cubo. ¿Esa sería la probabilidad de que los tres dados saquen lo mismo? Claro, no, en realidad no, de que los tres dados saquen un 1. Porque fíjate que la de que los tres dados saquen lo mismo es un poco compleja. Lo voy a hacer bien grande. Vamos a escribir así. Necesito sacar un 1 y un 1, o sacar un 2 y un 2, o, yo me estoy quedando sin espacio, así que voy a correr esto para acá, sacar un 3 y un 3 y un 3. ¿Se entiende lo que estoy escribiendo? Con la unión digo, bueno, mira, Claro, eso sería más probable igual. y o, O sea, sería 6 sobre 6 al cubo. claro, porque son disjuntos, ¿no? Esto lo tendría que decir hasta el final. Lo que Se tendría, armaría como. son todos disjuntos, y como son disjuntos, esto de acá lo puedo escribir como la probabilidad del primero, más la del segundo, más la del tercero, más la del cuarto, más la del quinto, más la del sexto, y así. Pongo puntos suspensivos para ahorrar espacio. Y si me permiten, la termino acá. La del primer caso vendría a ser 1 sobre 6 al cubo. La del segundo caso vendría a ser 1 sobre 6 al cubo. La del tercer caso, 1 sobre 6 al cubo. Y esto de acá es 6 veces 6 al cubo. Que es lo mismo que decir 1 sobre 6 al cuadrado, ¿no? O sea, 1 sobre 36. Pero porque ahí la pregunta ya no es quiero sacar 3 unos. La pregunta es quiero que todos sean iguales. Y hay muchos casos en los cuales todos son iguales. En el que yo saqué todo 1, yo también puedo haber sacado todo 2, todo 3, todo 4, todo 5, todo 6, ¿no? Y si tuviéramos más dados, esa pregunta sería correspondiente en el contexto de la generala. Y yo puedo hacer una generala de 5, de 4, de 6, del número que sea. Gracias. No, por favor. Vamos por la pregunta. Estuvo bueno este ejercicio. Entonces, esto, tengamos en cuenta, vale en tanto y en cuanto esto es independiente. Porque yo el primer dado tiro, saco el número que sea, el segundo va a tener su propia probabilidad. Imagínense que esto fuera un bolillero gigante, lo hacemos girar, yo meto la mano y saco un número, lo que sea. Y después las bolillas que quedan ahí ya no son las mismas que antes, porque ahora alteré la distribución. No, imagínense que son bolillas blancas y rojas, ¿no? Había una sola bolilla blanca. La probabilidad de sacar una bolilla blanca en el primer tiro es una blanca sobre el total. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una blanca y una blanca? Bueno, la probabilidad del primero es sacar una blanca. La del segundo ya no es independiente, porque saqué una blanca. Ya la probabilidad es distinta. ¿Son dos eventos independientes? No, porque el bolillero que estoy diagramando ahora en esta situación hipotética no tiene reposición. Entonces estamos alterando las probabilidades. Entonces no son independientes. Ahora vamos a ver una definición de independencia igual. Bueno, ahora acabo de hacer un ejemplo yo. Pero en definitiva, quiero llegar hasta cerrar esto de probabilidad condicional y si puedo dar alguna intuición de la independencia a nivel probabilidad. La probabilidad de que se presente el suceso A, dado que se presentó el suceso B, lo definimos como una probabilidad condicional. ¿Ok? ¿Qué quiere decir una probabilidad condicional? Una probabilidad sujeta a una condición. Esto de acá es la probabilidad de que pase A, dado, ¿ok? Cumpliendo esta condición, que pasó B. ¿Cómo obtenemos esta probabilidad? Bueno, como la intersección. ¿Por qué con la intersección? Porque para que pase A, dado que pasó B, necesariamente tuvo que pasar B, y necesariamente tiene que pasar A. ¿Estamos de acuerdo en esa? En el numerador estamos de acuerdo. Para encontrar esta probabilidad de A, dado que pasó B, necesito encontrar la intersección. Y eso de ahí, o sea, ¿cuántos casos posibles hay? Bueno, la cantidad de casos posibles, como yo estoy diciendo, dado que pasó B, son estos casos posibles. Ya no es el total del espacio muestral.
Estoy diciendo, mirá que esto es dado que pasó B. Si pasó B, ¿cuál es la probabilidad de que me pase A? Entonces tengo que dividir por la probabilidad de B. ¿Sí? Si A y B son independientes, la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades. Y aparte, si son independientes, la probabilidad de uno condicional en el otro tiene que sí o sí ser igual a la probabilidad de uno. O sea, como en el caso del dado. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un 6 después de que saque un 4? Es un sexto. No me importa lo que pasó antes. Son eventos independientes. Entonces, la probabilidad de que pase esto, dado que pasó cualquier cosa que no tiene nada que ver, es lo mismo que la probabilidad de que pase. ¿Sí? Y fíjense que eso se verifica acá. Porque si son independientes, ¿qué me tiene que pasar? Yo dije la probabilidad de A condicional en B. Si son independientes, yo esto lo puedo expresar así. Y acá que tengo lo mismo en el numerador y en el denominador. Lo puedo simplificar. Y se verifica esa propiedad que dije hace un rato. ¿Sí? ¿Podrías explicar de vuelta eso, por favor? Sí. Si A es independiente de B, la probabilidad condicional tiene que ser igual a la probabilidad no condicionada. Porque si no me importa qué pasa o qué no pasa con B, entonces mi probabilidad entonces no se ve afectada. No hay ningún efecto de B sobre A. Entonces se tiene que cumplir esta igualdad. Si no es el caso, tengo que hacer estos cálculos. ¿Y de dónde saco esta intersección? Tema de la siguiente clase. Pero de momento, dado que vamos a estar hablando de eventos independientes por estos minutos que nos quedan, la historia es, bueno, mira, si estos dos son independientes, ¿qué dijimos hace un rato? Que la probabilidad de la intersección era igual al producto de las probabilidades. Que es esto que escribí acá, ¿no? Reemplacé esta formulita de acá por la fórmula que usamos, o sea, reemplacé el numerador utilizando la fórmula de la slide anterior. Me voy un segundo a esa diapositiva, si es que puedo. Acá está. Estoy usando esta fórmula de acá. ¿Sí? Entonces, yo sé que necesito la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección sé que es igual al producto de las probabilidades. Si desarrollo esa fórmula, me va a quedar la probabilidad de A por la de B, siempre dividido la de B. No es que estoy alterando esta expresión. Esa expresión que está ahí, queda. Entonces, acá puedo simplificar estos dos, y si simplifico esos dos, llego a la conclusión que dije, que la probabilidad de A condicionada tiene que ser igual a la probabilidad no condicionada. Son independientes. Ah, ok, genial. Gracias. Fíjense que no es lo mismo la probabilidad de A condicionada en B que la probabilidad de B condicionada en A. O al menos no siempre. Cuando son independientes, tampoco. No digo, imagínense que son independientes, ¿no? Si A es independiente de B, el suceso A no tiene ninguna vinculación con el suceso B, esta primera expresión es igual a la probabilidad de A, y esta segunda expresión es igual a la probabilidad de B, porque podemos hacer el mismo desarrollo acá. O sea, la probabilidad de A condicionada en B no necesariamente, vamos a escribirlo así, no necesariamente es igual a la probabilidad de B condicionado en A. ¿Sí? Bueno, creo que vamos a ir cerrando por acá, a ver. Sí. Bueno, esto de acá es un caso totalmente para jugar, y creo que estamos cansados como para ponernos a jugar.
Esto es parte de lo mismo. Y esto de acá se vincula con algo que se llama teorema de la probabilidad total, que, y después ya empezamos con el ejemplo, ¿no? Bueno, eh, cerremos con esto, así la clase que viene directamente arrancamos desde el ejemplo, que es un poco más entretenido. Lo que voy a decir acá es, yo la probabilidad de A, que este es A, la puedo descomponer en un montón de intersecciones. ¿Cómo hago para descomponer esta probabilidad de A en un montón de intersecciones? Bueno, imagínate que tengo un conjunto de eventos que son excluyentes y exhaustivos. ¿Qué quiere decir que sean excluyentes y exhaustivos? Primero, bueno, que sean excluyentes que no puedo tener dos en simultáneo. Entonces, sé que ninguno se va a tocar. Y por otra parte, que sean exhaustivos. Y que sean exhaustivos, ¿qué implica? Que me van a ocupar todo el espacio muestral. Y eso está muy bueno, porque lo que me implica es que yo puedo descomponer la probabilidad de A o recuperar. En algún caso, imagínense que yo tengo la probabilidad de ciertas intersecciones, pero no tengo la probabilidad del total. Bueno, entonces yo la puedo recuperar. ¿Cómo? Bueno, imagínate que ese conjunto exhaustivo son todos estos eventos, ¿no? No necesariamente tienen que tener la misma probabilidad cada uno de esos eventos. Yo lo que digo es, che, fíjate, vos lo que puedes hacer es recuperar la probabilidad de A como la probabilidad de todas las intersecciones. ¿Y eso cómo funciona? A ver, claro, fíjate, vos haces la intersección de A, cada uno de estos cuadraditos es uno de esos B chiquitos, ¿no? Dijimos que es una partición del espacio muestral donde cada uno de estos son excluyentes entre sí y que son exhaustivos, que me ocupan todo el espacio muestral. B6, B7, yo acá hice una en B8 casos, ¿no? Son 8 casos. Y lo que estoy diciendo con esta fórmula de acá es, fíjate, puedes mirar las intersecciones, ¿no? Entonces, cuento una vez acá esa intersección, cuento una vez acá esa intersección, cuento una vez acá esa intersección y esa intersección. Imagínense que estos cuadraditos realmente ocupan todo, ¿no? Imagínense que es un gráfico de mejor calidad. Entonces, claro, cuando sumo todo, llego a la probabilidad de A, ¿no? Porque estoy agarrándome, la estoy recuperando a partir de pedacitos. ¿Se sigue esa idea? ¿Más o menos? Sí, Sí. Bien. más o menos. Eh, Mucha info ya. sí, yo entiendo que están un poco cansadas, cansados. Eh, y digo, y fíjense, si se animan después, esta expresión de acá la podemos reexpresar de esta manera. Sí, porque yo que había dicho que la probabilidad de A condicional en B es igual a la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. Che, pero si esto es así, puedo hacer un despeje, ¿no? Claro, podéis pasar multiplicando la probabilidad de B para el otro lado. Y eso es lo que está escrito acá. Tenía las intersecciones y esas intersecciones las reexpresé. No, por ejemplo, esta de acá, la reexpreso como la probabilidad de B sub K por la probabilidad de A condicional en B sub K. Es simplemente eso, como que lo estoy reexpresando, eso que está en el renglón de arriba está reexpresado acá abajo. Y en vez de estar sumando de A1, ¿qué usamos? Directamente usamos la sumatoria, que es una herramienta excelente. La agarramos, metemos la sumatoria y listo. Si queremos, después la podemos desarrollar, pero lo podemos comprimir dentro de la sumatoria. El miércoles vemos directamente desde el ejemplo, que van a ver que de hecho muchas de estas cosas van a encastrar mucho más. A mí me encanta trabajar con cuadros de doble entrada para dar este tema, porque al menos cuando yo la cursé por primera vez, le cerró muchísimo más todo usando ese cuadro. Había una pregunta, creo. Sí, y sí o sí, ¿no? Entonces en la probabilidad marginal tienen que ser estos eventos excluyentes exhaustivos, o pueden no serlo. Sí, en realidad esto después va a tener otro nombre, así que no me gusta que le digamos probabilidad marginal y nos quedemos sí o sí en esta idea, pero sí, para que funcione esta igualdad de acá, necesito que esos B sean entre sí excluyentes, o sea, no puedo caer en dos B al mismo tiempo. Y aparte que sean exhaustivos, que me agarren todo el espacio. Porque si no, imagínate que no fueran exhaustivos. ¿Qué pasaría? Imagínate que tengo esta parte de acá así. Entonces, cuando sume todas las intersecciones, bueno, voy a sumar esta intersección, todo,
Y esta parte de acá, como no hay ningún B que la ocupe, no hay intersección que me contabilice este pedacito de acá. Y me quedo afuera. ¿No? ¿Qué es perdón, la clase a todo esto igual como que cerrada, ¿eh? O sea, si alguien se quiere ir, ya entendió lo que sea, pues. ¿Qué es esto? ¿Qué ejemplo podemos dar de eventos exhaustivos y excluyentes? Bueno, sacar cara o secas es una partición exhaustiva y excluyente, ¿no? Yo puedo sacar cara, puedo sacar seca, no puedo sacar dos al mismo tiempo, y aparte son todo el espacio. No hay forma de que caiga fuera de eso. Las condiciones binarias son bastante sencillas para esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría hablar, imagínate que estoy hablando de la probabilidad de que seas hombre, esto va a ser un poco el ejemplo que propuse para la clase que viene, la probabilidad de que seas hombre, y yo eso lo puedo recuperar a partir de tu condición de empleo. ¿Por qué? Porque vos sos, o tenés empleo o no tenés empleo. Son excluyentes, no hay forma de juntarlos, y aparte son exhaustivos, porque o bien caes acá, o bien caes acá. Pero no podés caer fuera de estos, o tenés o no tenés, y chao. Entonces, en ese caso, si yo tengo la probabilidad de los hombres, empleados y desempleados, a partir de eso puedo recuperar la probabilidad de hombre en general, ¿no? De yo meter la mano en un bolsón de personas y sacar un hombre. ¿Entiendes? ¿Más o menos? Sí, sí, gracias. Ok, buenísimo. Por favor, lo de esta clase, revísenlo para la clase que viene, porque va a simplificar bastante las cosas, si ya lo tienen ahí, más o menos fresco. Si no hay ninguna duda, Profe, cerrando acá. esta parte de la teoría estaría en lo que sería la bibliografía principal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, en el Bacchini todo esto debe estar más o menos parecido. O sea, no sea un copy-paste, pero va a estar bastante amigable. Dale, gracias. No, por favor. Acá la pregunta es si están las plantillas en el campus. Mi especialidad no es la ortopedia, pero las diapositivas están subidas. No sé si vale decirle plantilla, así que por las dudas, las diapositivas están subidas. A lo sumo es una versión un poquito más vieja, qué sé yo, que le cambié la redacción para que sea más comprimido y darlo más rápido. Pero de última después lo voy actualizando. ¿Está bien? Así que gracias, Judith, por preguntar, porque así todo el mundo lo tiene presente. Acá Juan pregunta por si se puede usar introducción a la probabilidad y la estadística. Creo que ese es el de Bianco, Bacchini, etcétera, Vázquez, no me acuerdo cuántas personas más. Si es ese, dale, sí, está perfecto. Con ese va a estar más que bien, Juan. Y si no hay ninguna otra duda, sí, vamos cerrando, ¿no? Bien. Bueno, perfecto. Entonces, nos vemos el miércoles. Por favor, si pueden dedicarle un ratito a refrescar todo esto, va a estar buenísimo, principalmente para ustedes. Y, y bueno, y cualquier duda que tengan, igual me escriben. Si no les puedo responder por mail, lo vemos acá en clase. ¿Ok? Que tengan un lindo día. Nos vemos. Dale. Hasta No. luego, Dale, profe. chao,